Superfamilia TGF-beta, vías de señalización y función en morfogénesis por Gómez Puliana María, González González Carol, González Rodríguez María José, Granados More Karen Andrea, Guáquez Lema José Ricardo, Guerrero Aguilar Daniela. Superfamilia de los Transforming Growth Factor Beta o TGF-beta. Comprende un gran número de factores de crecimiento y diferenciación, los cuales actúan a través de complejos de receptores de superficie celular y transmembrana compuestos de serina treonina, los cuales inducen una fuerte transcripción del gen P15 y de oncogenes como el CMYC. Sus funciones se encuentran relacionadas con el desarrollo placentario, la diferenciación trofoblástica y la invasión de la decidua, que es el endometrio del útero de la mujer gestante. Este proceso es altamente regulado debido a que produce trastornos del espectro de la placenta acreta, lo cual produce que las paredes de la placenta se adhieran profundamente a las paredes del útero. Clasificación de la superfamilia de los TGF-beta. Estos están formados principalmente por 35 miembros y 4 familias. La primera familia sería la de los ligandos TGF-beta, en las cuales existen 3 isoformas TGF-beta1, TGF-beta2 y TGF-beta3. En la segunda familia tendríamos los factores de crecimiento morfogénicos óseos BMPs, los cuales inducen la formación del hueso nuevo, cartílago y tejido conjuntivo. También tendríamos los factores de crecimiento y diferenciación GDFs y los MIS, los cuales son la hormona gonadal que causan la regresión de los conductos de Müller, el anágeno de las estructuras reproductivas internas femeninas, y estas están involucradas en la regulación del crecimiento y la diferenciación. En la tercera familia tendríamos las activinas y las inhibinas. Las activinas tendríamos A, B, C y E, y en las inhibinas tendríamos la A, B y C. Tenemos que las activinas funcionan en la proliferación celular, en la diferenciación, en la apoptosis, en el metabolismo, en la homeostasis y en la función endocrina, y las inhibinas principalmente participan en la función reproductiva y en la función endocrina normal. Como cuarta y última familia tendríamos los ligandos GDNFs, los cuales son los factores de crecimiento derivados de la glía y promueven el mantenimiento, supervivencia y reparación de las neuronas dopaminérgicas. Receptores de la familia TGF-beta son una familia de receptores de serina treonina sinasa de la superficie celular, incluidos el receptor de la proteína morfogenética ósea, receptor BMP, el receptor del factor neurotrófico derivado de la línea celular glial, receptor GDNF, el receptor de activina y otros. Los receptores de la superfamilia TGF-beta envían señales a través de los receptores de serina treonina quinasa de la superficie celular a las proteínas intracelulares SMAD, que a su vez se acumulan en el núcleo para regular la expresión génica. El TGF-beta es un factor polipeptídico dimérico que se une con alta afinidad a diversas proteínas membranales. Sin embargo, solo dos de ellas, el receptor tipo 1 y el tipo 2, son indispensables para transmitir al interior celular la señal del TGF-beta. De ahí que se les considera como los auténticos receptores de señalamiento. Otras dos glicoproteínas transmembranales, el beta-glicano y la endoglina, se consideran correceptores del TGF-beta, pues aunque no son requeridas para la generación de su señal, son capaces de modularla al controlar la interacción del factor de los receptores de señalamiento. Los receptores tipo 1 y 2 del TGF-beta son proteínas con un pase transmembranal cuyas porciones extracelulares unen al factor y sus regiones intracelulares son sinasas de proteínas que fosforilan residuos de serina y treonina. Finalmente, la especificidad de los receptores por los diferentes ligandos de la superfamilia TGF-beta dependen de variables definidas por extensiones ya sea hacia el extremo C-terminal o hacia el extremo N-terminal de la proteína receptora, así como de la regulación de las proteínas antagonistas de ligandos, como lo son estas. Mecanismos generales de la interacción entre moléculas señalizadoras TGF-beta y el receptor. La unión de los ligandos TGF-beta a sus receptores T-beta-R1 y el T-beta-R2, que tienen la actividad serina-treonina proteína quinasa en su dominio citoplasmático, formando heterodímeros para ser activados. El receptor 2 tiene una actividad quinasa constitutiva. La unión del TGF-beta al receptor 2 es reconocida por el receptor 1, uniéndose a él para formar un complejo.
A continuación, el receptor 1 es fosforilado por el 2, lo que estimula su actividad serina-treonina quinasa con la subsiguiente fosforilación de distintos miembros de la familia de proteínas SMAD como RSMAD, SMAD2 y SMAD3 en el caso del factor de crecimiento transformante beta 1. Estas proteínas fosforiladas se unen a otros miembros de la familia SMAD como CoSMAD y SMAD4, y como resultado se produce su translocación al núcleo, donde interacciona de forma célula específica con otros factores de transcripción para finalmente regular la expresión génica. Los TGF-beta están implicados en procesos de desarrollo y diferenciación, inhiben el crecimiento de células epiteliales y endoteliales, así como las funciones inmune y hematopoyética, promueven el crecimiento del tejido conectivo, favorecen la quimiotaxis de fibroblastos, macrófagos, linfocitos y estimulan la reparación de tejidos. Estos también se ven implicados en algunos procesos patológicos.